Escuela de Pastoral, tus lecciones. ¿Qué tal? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a estudiar un poquito más la lección número 20, María nuestra grandeza. Esta lección nos habla sobre que las glorias de la Santísima Virgen son glorias de la humanidad. Recordando nuestras lecciones pasadas, desde por ahí de la 11 más o menos vimos a Jesús cómo lo podemos ubicar geográficamente. Después en la 12 lo vimos ya tal cual como Dios, realmente participando de esa esencia divina, de esa naturaleza divina. Después lo vimos como nuestro modelo y nuestro ejemplo, al ser el hombre, el único hombre perfecto en el cual nos podemos realmente valer. Después lo vimos también como nuestro rey, siendo que todas las cosas están sometidas a él. Y así poco a poco lo fuimos conociendo, hasta que entendimos que él fue la promesa del Padre y asimismo nuestro rescate. Nuestro rescate de la muerte, de nuestro rescate del pecado, al padecer su pasión, muerte y resurrección. Pues bien, todo esto no hubiera sido posible si no hubiera sido por el sí de María. Y es por eso que a María se le dice la Madre de Dios. ¿Cómo puede ser esto? Pues es la Madre de Dios en cuanto a la esencia divina de Jesús. Es decir, la Madre de Dios en la persona de Jesucristo. Los padres conciliares le llegaron a llamar, los padres apostólicos, perdón, con el nombre de Teotocos, que quiere decir Teos de latín Dios y Tocos de latín Madre. Es decir, la Madre de Dios. Entonces, pues vamos viendo que también que esta forma de llamarla así, pues tenía mucha razón, ya que María, pues va siendo madre de Dios desde el momento de la encarnación. Y María es madre no solamente del cuerpo de su hijo, sino también del alma. Es decir, de la persona completa, en este caso, la persona del Hijo de Dios. Pues bien, María fue la vía de nuestra salvación. Dios pudo haber dispuesto de muchísimas cosas para salvarnos, pero quería que fuera de esta manera y eligió a una persona. En este caso eligió a María, una persona, nos habla más adelante, con inocencia primigenia, es decir, una persona capaz de poder llevar a su hijo. Y asimismo el hijo, pues como lo dice San Juan Pablo, perdón, San Juan Pablo II, quería llegar a nosotros, no como un extraño para salvarnos, sino como uno de nosotros, un hermano de nosotros. Nacer desde desde el vientre de la madre, formarse, nacer, amamantarse, ir creciendo poco a poco, para que nosotros no lo viéramos tal cual como un extraño, sino como alguien tal cual de nosotros, un ser humano. Ahora tenemos que ver la importancia de la divina maternidad de María, porque entendiendo la divina maternidad podemos entender todos los demás, las demás gracias que Dios ha dado sobre ella, a las cuales vamos a llamar dogmas. Pues bien, la primera es que la estrecha relación en que quedó María con el Padre al tener a su hijo, después con el hijo al cuidarlo, al aceptarlo, al instruirlo en su primera edad, pues también fue muy importante, y con el Espíritu Santo por recibir esa fecundidad. Y nuestra mismas escrituras nos hablan de que Moisés recibió luminosidad por subir al monte del Sinaí a hablar con Yahvé, pues cuanto más María, que dura para siempre este encuentro con Dios uno y trino. Después vemos su inmaculada concepción, es decir, que María nació sin pecado. Podríamos decir que no, que todos nacemos con pecado, pero pues para Dios no hay imposibles, y obviamente tuvo que preparar a esta mujer que iba a tener a su hijo de una forma diferente a toda la humanidad. Si por un hombre entró el pecado al mundo, es decir, Adán, nos trajo a todos en descendencia el pecado original, pues Dios puede hacer una omisión, especialmente porque su Hijo, que es 3 veces santo, no puede enclaustrarse en el cuerpo de un ser que está apegado al pecado. Es decir, no puede estar el pecado y Jesús juntos. Después vemos su virginidad perpetua, es decir, que María fue virgen antes, durante y después del parto. Aquí pues vemos que de esas mismas gracias que tiene Dios hacia ella, pues es muy posible que lo haya logrado. Es decir, para Dios no hay límites. Dios mismo dijo, la mujer que está encinta da a luz a un hijo, por el cual tendrá el nombre de Manuel. Es decir, no dice dará, no dice dio, sino da. El catecismo romano nos habla de que esa forma en la que nació Jesús
fue como los rayos del sol traspasan el vidrio, es decir, sin romperlo pasan. Y asimismo María continuó siendo virgen. Algunas veces vamos a encontrar en los pasajes bíblicos de los evangelios que nos habla sobre los hermanos de Jesús, pero ya vimos un poco de eso más en las lecciones anteriores, que los familiares, sean tíos, primos, sobrinos, se llamaban entre ellos hermanos, y todos esos hijos, hermanos de Jesús, pues nunca dice hijos de María, y todos esos hermanos de Jesús tienen sus respectivos padres y madres. Vamos a ver su asunción al cielo, que es muy distinta a la de Jesús, que esa fue una ascensión, es decir, Jesús mismo, por su misma gloria, se eleva hacia el cielo. María, al contrario, es llevada al cielo. Nos hablan también de que fue una dulce dormición, más no una muerte. Entonces llegaron los ángeles y la llevaron al cielo. También tenemos que ver en nuestra Sagrada Escritura que pues hay referencia de que otras personas han sido llevadas al cielo, como Elías o Enoc, que por su fe fueron llevados al cielo. Pues cuánto más no fue la fe de María que sin dudar aceptó la misión que tenía Dios para ella. Después vemos su plenitud de gracia, es decir, María llena de gracia. Ya lo habíamos visto igual en lecciones anteriores, la diferencia que hay entre gracia y pecado. El hombre, al ser creado, se encontraba en perfecta gracia con Dios. Es decir, junto a él no le faltaba nada y el pecado que pasó lo fue alejando. Entonces, entre más te encuentras en el pecado, más lejos estás de la gracia. María estaba llena de gracia. Es decir, siempre estuvo atenta a lo que Dios quería, atenta a seguir sus mandamientos, atenta a obedecerle, como lo vemos desde que llegó el ángel, y el mismo ángel se lo dice, es la única mujer que ha recibido ese saludo. Alégrate María, llena eres de gracia. Es decir, siempre estuvo al tanto de las cosas de Dios. Y por eso mismo pues recibió todos estas gracias demás, ¿verdad? Estas gracias que nosotros llamamos dogmas. ¿Qué es un dogma? Un dogma es la verdad revelada por la Iglesia, entregada por el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo le da a los padres conciliares, al Papa, incluso algunas veces nos puede dar a nosotros estas verdades, pero que claro tenemos que respaldar. Bien lo decía el mismo San Juan Pablo II, la fe y la razón no pueden estar separadas. Entonces, si tenemos fe, esa fe va a elevar nuestra razón a un plano sobrenatural y podremos entenderlo. Después vemos la gratitud de María, es decir, María al encontrarse con su prima Isabel, entona este cántico, que este cántico pues le llamamos el Glorificat. Es la forma en la que María agradece a Dios todas las gracias que recibe sobre ella, pero no solamente eso, sino que nos deja en claro cómo el ser que ella trae en su vientre es la salvación del pueblo de Israel y es la descendencia prometida por Dios a Abraham. Más adelante tenemos una tradición constante, es decir, desde el año 150 San Justino habló sobre María en el aspecto de que si por Adán entró el pecado, por María nos llegó el Salvador que iba a destruir ese pecado. También tenemos el protoevangelio de Santiago, que es más o menos por el mismo tiempo, a mediados del siglo II, que nos habla sobre la virginidad perpetua de María. Este es un evangelio apócrifo. Los evangelios apócrifos son textos que se escribieron después del año 100, es decir, del siglo I para atrás, se considera canon por la cercanía que estuvieron de conocer la fuente de que se escribe, en este caso Jesús. Los evangelios que se escribieron después del año 100 se les llaman apócrifos, porque ya no entraron en el canon. Muchas veces vamos a encontrar evangelios que sí están algo extremos en lo que dicen, pero otras veces vamos a encontrar evangelios que nos pueden servir para nuestro estudio. Para eso también hay que pedir el discernimiento, para poder entender que se encuentra muy lejos de la fuente, en este caso sería Jesús la fuente, pero puede que tengan cosas que realmente nos sirvan para nuestro estudio y nuestro entendimiento de las cosas de Dios. Después tenemos a Cireneo, que fue discípulo de San Policarpo, y a su vez discípulo de San Juan, el discípulo amado, que nos habla también de María. Nos habla en el aspecto de que si por una mujer, en este caso Eva, entró la desobediencia,
y hizo un nudo de desobediencia, pues María es la mujer que va a desatar ese nudo con su obediencia. Entonces vamos viendo cómo este culto que se le da a María se le da desde el principio casi. Es decir, desde el año 150 tenemos los primeros datos, pero no sabemos también en tradición oral desde cuándo fue que empezó esto. Probablemente tal vez del año 100 o antes. Después tenemos diversos testimonios conciliares que pues sería recomendable que que los leyeran, los estudiaran para entender más estos dogmas de fe. Pues bien, llegamos al punto en que María es corredentora. ¿De qué forma va a ser corredentora? Si el redentor es Jesús, pues María siempre estuvo al lado de Jesús. Lo ayudó desde su primer milagro, que él no lo quería hacer, pero por orden de María lo hizo. Después vamos viendo que María sigue llegando con Jesús. Jesús predicando y María preocupándose por su hijo. Tanto así que ese sí que dio al Padre desde el que llegó el ángel, de que iba a seguir esa misión, que iba a seguir ese camino de llevar a su hijo, pues lo termina hasta el pie de la cruz. Es decir, todo ese via crucis que Jesús sufrió, toda esa pasión, pues justamente María también la sufrió. La sufrió con un dolor todavía, yo creo que más fuerte que todos los demás, a excepción de Jesús que lo sufrió en persona, porque es su propio hijo el que está sufriendo. Entonces lo ve morir, está al pie de la cruz junto a él, y todo el camino va junto a él. Por eso es la corredentora, porque todo ese esfuerzo que ella hizo, pues sería muy difícil para una madre hacerlo. Desde el principio que el anciano Simeón les da la profecía de que va a ser alguien que traerá mucha paz, pero que también va a lastimarla. Nos dice, he aquí este niño está destinado para hacer caída y resurgimiento de muchos en Israel. Será signo de contradicción y una espada atravesará tu alma, para que sean descubiertos los pensamientos de muchos corazones. Es decir, María ya sabía que ella iba a sufrir también, pero no por eso no entregó a su hijo, sino que lo fue guiando en las cosas que era necesario. Después vemos a María Medianera de la Gracia. Ya hablamos sobre las bodas de Caná, donde María hace que Jesús tenga su primer milagro. Jesús no lo quiere hacer, pero por obediencia lo hace. De esta misma forma vamos recibiendo todas las gracias que Jesús nos da, pidiéndolas a María. Unas veces decimos, pues Jesús no le puede negar nada a su madre. Si nosotros le pedimos a María, ¿cuántas gracias no nos va a dar? Es decir, pues si el camino a Dios es por el Hijo, el camino al Hijo, a Cristo, es por su madre. Claramente podemos ir directamente a Jesús, pero si vamos con su madre, como les digo, tenemos la garantía de que nos va a ayudar más rápido Jesús. No le puede negar a su madre algo porque es obediente. Después tenemos a María como Madre Nuestra. Hay que recordar ese pasaje donde Jesús está muriendo en la cruz y se encuentra con su madre y San Juan el apóstol que amaba y nos deja a su madre a todos como en testamento en la persona de San Juan. Al decir madre, he ahí tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. También es nuestra madre porque pues si somos hermanos de Cristo, si por esa muerte en la cruz nos hacemos hermanos de Cristo, hijos de Dios, pues también al mismo tiempo nos hacemos hijos de María. También es María madre de la iglesia. ¿Cómo va a ser madre de la iglesia? Pues ella se encontraba desde el principio con los apóstoles en el día de Pentecostés en oración, siendo el centro de esta comunión entre los apóstoles, entre los discípulos. Se encontraba María, se encontraban otras mujeres, estaban en esa oración esperando al Espíritu Santo. Cuando nace la iglesia, María está presente en ese nacimiento. Y asimismo la iglesia nos ha ido dando más hijos cada vez que llevamos a bautizar. Entonces María sigue siendo esa parte importante dentro del nacimiento de más y más hijos. María se ha ido dando como ya vimos desde el principio del año 150 tenemos los datos, pero se ha ido perfeccionando con el tiempo y se ha dado por diferentes motivos. Motivos principalmente porque María tiene que ser nuestro ejemplo. Es como lo decimos aquí en Pastoral. Jesús nuestro modelo, María nuestro ejemplo. Si tenemos a María como nuestro ejemplo, vamos a poder obedecer de manera cada vez mejor al Padre. María pues sin duda fue la clara obediencia al Padre. Ese sí también, esa fe que tuvo hacia Dios. Si la tenemos como ejemplo, nos será más fácil llegar al modelo del Hijo.
De esa forma pues vamos a llegar a esa santidad. Pues bien, María es nuestra grandeza como humanidad, esa grandeza en la que el Padre eligió a una de los nuestros para traer a su Hijo a la salvación, una de las nuestras que nos enseña cómo se debe de vivir esa vida con Dios, esa vida de obediencia, esa vida de fe, esa vida de amor hacia tu prójimo y esa vida de amor a Dios, en especial pues también a Cristo. María nos va dando los pasos de cómo podemos seguir a Cristo para que así siguiendo a Cristo lleguemos a Dios. Eso sería todo, hermanos. Tengan una excelente semana, que les vaya muy bien en su servicio y nos vemos en un próximo video. Vayamos a ser luz y sal en el mundo. Hasta luego.